El capitán Morales estaba cayendo. Su F-35 descendía como una roca en llamas y cada segundo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Todos gritaban por radio, todos daban órdenes, todos entraban en pánico, excepto una persona. Camila Torres. La piloto que todos llamaban cobarde. La que entrenaba sola mientras el mundo dormía. La que oraba a Dios en silencio cuando nadie la miraba. Y ese día, cuando el líder del escuadrón perdió el conocimiento en pleno vuelo y nadie se atrevió a acercarse, ella empujó la palanca sin dudar. Enfrentó el viento, la caída y el miedo de todos. Porque a veces, no es la más fuerte quien salva la misión, es la que tiene fe. Hoy você va a ver o momento exacto en que a chica que no debería estar allí, desafió o imposible el fez o seu inteiro se calar. El hangar estaba tan silencioso que hasta los pasos parecían ofender el aire. Cada eco resonaba como una intrusión en aquel santuario de metal, donde las sombras de los cazas dormían como gigantes que aguardaban su despertar. Camila Torres, la única mujer del escuadrón, avanzaba con el casco en la mano, el reflejo de las luces frías deslizándose por la visera. No había palabras, pero las miradas lo decían todo. Un par de sonrisas contenidas. Un gesto de burla. Una mueca disfrazada de saludo. Ella ya estaba acostumbrada. Era la chica que no debería estar allí. La que, según ellos, no tenía agallas. La que había dudado una vez, y por eso, la llamaron cobarde. Cobarde, esa palabra seguía sonando en su cabeza incluso cuando intentaba no escucharla. Había pasado un año desde aquella misión en la que su mano tembló apenas un segundo. Un segundo que bastó para marcarla. Desde entonces, cada mirada, cada silencio, cada comentario a media voz, era un recordatorio. Y, aún así, cada mañana regresaba al mismo lugar, con la misma fe. Mientras los demás confiaban en su fuerza, ella confiaba en algo más. Camila llevaba, colgado al cuello, un pequeño crucifijo de plata, gastado por el tiempo y las horas de vuelo. Era lo único que pertenecía a su madre, la mujer que le enseñó que la fe no es un amuleto, sino una dirección. Cuando sentía el peso del mundo sobre los hombros, cerraba los ojos y lo apretaba entre los dedos. Ese gesto la mantenía de pie. Aquella noche, mientras el resto del escuadrón dormía, Camila se quedó sola en el simulador. El reloj digital parpadeaba con un brillo azul. 3:17. Las luces del hangar se reflejaban sobre el casco vacío apoyado en el panel de control. El silencio era profundo, casi espiritual. Fuera, el viento golpeaba las puertas metálicas, como si la tormenta quisiera entrar. Camila movía los controles con precisión milimétrica. Cada maniobra, cada giro, cada segundo era repetido una y otra vez. No lo hacía por orgullo. Lo hacía por paz. En su pecho, no había rabia. Había fe. Y en medio de ese silencio, murmuró: Señor, dame calma en la tormenta, y valor cuando todos duden de mí. Las palabras flotaron en el aire, suaves, como si alguien las hubiera escuchado. Durante un instante, creyó sentir que el viento se detenía afuera. Una calma extraña, imposible. Abrió los ojos. Las luces del panel seguían parpadeando, frías y precisas. Pero algo había cambiado. El miedo que la perseguía desde hacía meses, se había apagado, como una llama sin oxígeno. Camila respiró hondo, quitó el casco del asiento y lo sostuvo sobre las rodillas. Sus dedos tocaron el crucifijo una vez más. No necesitaba pruebas, ni testigos. Sabía que no estaba sola. El reloj marcaba las 3:17 cuando finalmente apagó las luces del simulador. El silencio volvió a llenar el hangar. No lo sabía, pero esa práctica solitaria cambiaría su destino para siempre. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. Los cazas F-35 brillaban bajo la luz dorada del amanecer. El aire olía a combustible, a metal, a disciplina. Camila llegó antes que nadie, revisando cada tornillo,
cada válvula, cada detalle. Era su ritual, cuidar del avión como quien cuida un altar. El capitán Morales, líder del escuadrón, cruzó el hangar con paso firme. Su voz retumbó entre los muros. Vuelo de rutina, señores. Despegamos en 10. Camila levantó la mirada. El capitán no la miró. No tenía por qué. Para él, ella era solo un nombre en la lista, un protocolo cumplido. Minutos después, los motores comenzaron a rugir. El suelo vibraba. El aire se llenó de un zumbido grave, casi místico. Uno a uno, los cazas se alinearon en la pista. Camila se ajustó el casco y el arnés. Dentro de la cabina, el crucifijo colgaba del panel de instrumentos, reflejando la primera luz del sol. Despegó. El mundo se volvió un lienzo azul. La base quedó atrás, pequeña, lejana, como si nunca hubiera existido. A unos 5.000 metros de altura, las formaciones tomaron rumbo norte. El capitán Morales lideraba el grupo. Su voz sonó en el canal principal. Nivel estable. Revisen sistema de vuelo. Todo en orden. Por un momento, todo parecía perfecto. El sol bañaba los fuselajes, el cielo era una promesa infinita. Pero la calma no dura mucho en el aire. Un pitido agudo rompió el silencio. Luego otro. Y otro. El radar de Morales empezó a emitir señales rojas. Una falla en el motor principal. El panel comenzó a destellar como un corazón desbocado. Capitán, tiene pérdida de presión. Avisó uno de los pilotos. Lo veo, intento estabilizar. Respondió Morales con la voz tensa. El avión líder comenzó a perder altitud. Rápido. Demasiado rápido. Las voces se mezclaron en la radio. Control, tenemos un descenso brusco. Capitán, responda. Está cayendo, repito, está cayendo. Camila apretó los controles. El cielo, antes sereno, se convirtió en un caos de alarmas. Las nubes parecían cerrarse como un túnel alrededor de ellos. El F-35 del capitán giraba en espiral, perdiendo altitud. Camila, mantente fuera, no interfieras. Gritó un comandante. Pero ella no lo pensó. Ni un segundo. Sus dedos rozaron el crucifijo. Y por un instante, una duda cruzó su mente. ¿Y si fallaba otra vez? ¿Y si confirmaba lo que todos creían? El miedo se deslizó dentro de su pecho. Pero entonces, recordó su oración de la noche anterior. Dame calma en la tormenta. Jesús, susurró, guíame ahora. Empujó la palanca. El rugido del motor llenó la cabina. El avión ascendió con fuerza, cortando el aire como una flecha lanzada desde el cielo. Camila se colocó justo bajo el caza del capitán. La turbulencia era brutal. El cuerpo le temblaba. Pero no retrocedió. El radar mostraba números imposibles. Morales estaba inconsciente. La misión se derrumbaba. Y, por un instante, el silencio volvió a cubrirlo todo. Camila sujetó el control con ambas manos. La respiración pesada, los ojos fijos en el horizonte. No había tiempo para pensar. Solo para creer. El aire rugía entre las alas. El F-35 se alineó con precisión casi divina bajo el avión caído. Y allí, comenzó la maniobra que ningún piloto habría intentado jamás. El mundo se comprimió en un solo instante. El aire rugía, el altímetro giraba sin control, y los sistemas del avión gritaban con alarmas que se mezclaban en una sinfonía de peligro. Pero Camila no escuchaba el ruido. Solo oía el latido de su corazón, marcando un compás firme, como si el cielo mismo la guiara. A través del visor, el fuselaje del F-35 del capitán Morales parecía un gigante herido cayendo hacia el vacío. La gravedad lo reclamaba con fuerza. Cualquier intento de acercarse era una locura.
Y sin embargo, ella ya estaba allí. Vamos, aguanta conmigo, murmuró Camila, más para sí que para el avión. Aceleró un poco más. El rugido del motor llenó la cabina, empujando su cuerpo contra el asiento. Las manos le dolían de tanto sujetar los mandos, pero no podía soltar. Sabía que, si fallaba, no habría segundas oportunidades. Los demás pilotos observaban en silencio desde la distancia. Nadie intervenía. Era demasiado arriesgado. El comandante gritaba órdenes por la radio, pero su voz se perdía entre interferencias y miedo. Camila estaba sola. Sola con su fe. El avión del capitán descendía a una velocidad mortal. Camila colocó su nave justo debajo, buscando estabilizarlo con la corriente de aire generada por su propio impulso. Una maniobra casi imposible, peligrosa, pero ella conocía cada reacción de su máquina. Sabía cómo respirar con el motor, cómo sentir la presión del viento en los alerones. Era más que técnica. Era intuición. Era fe encarnada en movimiento. Los segundos se alargaron como si el tiempo se rompiera. La pantalla mostraba una lectura crítica. El indicador de temperatura subía. El combustible bajaba. El F-35 vibraba con violencia. Camila cerró los ojos por un segundo. Recordó el rostro de su madre, la voz que le decía, cuando el mundo se te cierre, abre el cielo con tu oración. Respiró. Y empujó un poco más. El aire comenzó a sostener el avión de Morales. Apenas unos metros lo separaban. Las alas casi se rozaban. La presión del aire se convirtió en un hilo invisible que detenía la caída. El sistema de vuelo automático intentó corregir la trayectoria, pero Camila lo desactivó. Era ella contra el cielo. Vamos, capitán, despierte, despierte, susurró, observando la cabina superior a través del reflejo. El capitán Morales seguía inconsciente, la cabeza ladeada. No respondía. Camila ajustó la altitud y trató de estabilizarlo un poco más. Desde la base, las voces gritaban. Están demasiado bajos. Retrocede, Torres, retrocede. Pero ella no respondió. Ni una palabra. Su respiración se volvió lenta, profunda. Cada inhalación era una oración. Cada exhalación, una entrega. En su mente resonaba un versículo que su madre solía repetir. Con tus alas me cubrirás, Señor, y debajo de ellas estaré segura. El avión tembló con una sacudida violenta. Por un momento, el control pareció perderse. Camila apretó los dientes. Las lágrimas comenzaron a subir a los ojos, pero no podía permitir que la visión se nublara. No ahora. No cuando estaba tan cerca. El sudor le corría por la frente. El corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Y entonces, lo sintió. Una corriente de aire cambió. Una resistencia leve, pero suficiente. El avión de Morales comenzó a estabilizarse, apenas unos grados. Era poco, pero bastaba. Gracias, Jesús, susurró, apenas audiblemente. El silencio en la radio era total. Nadie podía creerlo. Los radares mostraban dos señales pegadas, como si un solo cuerpo volara. El escuadrón entero miraba desde la distancia, sin atreverse a intervenir. Camila mantenía el control con precisión quirúrgica. Cada segundo era una eternidad. Cada respiración, un milagro. Finalmente, el sistema del avión del capitán reaccionó. Una luz verde parpadeó. El piloto automático se reinició por unos segundos, y los controles respondieron. Morales recobró la conciencia con un gemido. Su voz sonó débil por la radio. ¿Qué está pasando? Camila no contestó. Solo mantuvo el impulso. El capitán logró tomar el control, apenas, y redujo la velocidad. El descenso se detuvo. Ambos aviones se mantuvieron en paralelo, flotando en el aire como dos almas suspendidas entre la vida y la muerte.
El comandante volvió a hablar. Está vivo, lo logró, Dios santo, lo logró. Los gritos estallaron en el canal de comunicación. Pero Camila permaneció en silencio. Sus manos aún no soltaban los mandos. Su respiración era pesada, profunda, como si cada aliento fuera una plegaria. En la base, los técnicos observaban los monitores sin comprender lo que veían. La maniobra no existía en ningún manual. Era aerodinámicamente improbable. Pero allí estaba, una mujer, la cobarde, sosteniendo al líder con su propio avión. Cuando el capitán logró estabilizar completamente su nave, Camila redujo potencia y se separó unos metros. Por fin pudo soltar un suspiro. El temblor en sus manos era incontrolable. Su cuerpo entero vibraba por la adrenalina. Torres, ¿me copias? La voz de Morales llegó más clara. Aquí estoy, capitán. Me salvaste la vida. Camila sonrió apenas, sin apartar la vista del horizonte. No fui yo, fue él. El capitán no respondió, pero en su silencio había algo nuevo. Respeto. Gratitud. Y una pizca de fe. Ambos emprendieron el regreso a la base. El resto del escuadrón los siguió a distancia, en formación. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja profundo. El aire parecía más ligero, como si el mundo entero hubiera sido testigo de algo que desafiaba la lógica. Durante el trayecto de vuelta, Camila mantuvo la vista fija en el horizonte. No pensaba en la gloria, ni en los aplausos. Solo en el silencio. En ese instante en que sintió que Dios había tomado el control. Sabía que ese momento la marcaría para siempre. Cuando tocaron tierra, el rugido de los motores se apagó lentamente. La pista se llenó de personal corriendo hacia ellos, pero Camila no los veía. Su respiración seguía agitada. La piel húmeda, los músculos tensos. Estaba agotada, pero en paz. El capitán Morales fue asistido de inmediato. Su casco se retiró, su rostro pálido mostraba cansancio y asombro. Mientras lo atendían, sus ojos buscaron a Camila. Ella bajó del avión con pasos lentos, casi solemnes. El crucifijo se balanceaba sobre su pecho, brillando con la luz del atardecer. Nadie hablaba. Los mismos que antes reían de ella ahora se apartaban en silencio, con los rostros serios. El sonido del viento fue lo único que acompañó sus pasos. El capitán, apoyado en uno de los técnicos, levantó la voz con esfuerzo. Gracias, por no rendirte cuando todos lo hicimos. Camila se detuvo, lo miró, y respondió con una calma que no necesitaba palabras. Nunca estuve sola, señor. Levantó la vista al cielo. Las nubes se teñían de dorado. El aire olía a lluvia y redención. Y en ese instante, supo que algo dentro de ella había cambiado. Había dejado de ser la chica que no debería estar allí. Ahora era la mujer que voló con fe cuando todos habían perdido la esperanza. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando el avión, herido pero aún en pie, se balanceaba entre las turbulencias. Los relámpagos iluminaban la cabina cada pocos segundos, pintando de blanco los rostros tensos de Elena y Mateo. La radio seguía muda, el silencio era un enemigo que gritaba más fuerte que cualquier tormenta. Elena, los motores no van a aguantar mucho más, dijo Mateo, intentando mantener el control del timón con manos temblorosas. No digas eso. No ahora. No mientras sigamos respirando. Respondió ella, firme pero con la voz quebrada. El viento golpeaba el fuselaje como si quisiera arrancarlo de los cielos. Cada sacudida hacía que los instrumentos vibraran con un zumbido metálico. Elena sabía que estaban perdiendo altura, pero también sabía que el miedo podía derrumbarlos antes que el propio avión. Confía en mí, Mateo. No vamos a morir aquí. No después de todo lo que hemos vivido. Él asintió sin responder, tragando la desesperación. En su mirada había una mezcla de fe y resignación.
La lluvia repicaba en el parabrisas como una sinfonía caótica. Elena cerró los ojos por un instante. Vio su vida pasar en destellos, el entrenamiento, las horas en simulador, las palabras de su padre antes de morir: el cielo te pondrá a prueba, hija, pero recuerda, solo los que no se rinden llegan a volar de verdad. Abrió los ojos con una determinación nueva. Ajustó los controles, giró una palanca con fuerza y el avión respondió con un gemido metálico. La altitud comenzó a estabilizarse, apenas unos metros, pero suficiente para darle esperanza. Mateo la miró incrédulo. ¿Qué hiciste? Lo que nadie me dejó hacer cuando dijeron que este no era lugar para mujeres. Su tono era sereno, casi frío, pero sus manos ardían sobre los controles. El silencio se quebró con una señal débil en la radio. Una voz distorsionada emergió entre los ruidos estáticos. Vuelo 237, aquí Torre de Control de Madrid, ¿me copian? Elena apretó el transmisor. Aquí el vuelo 237. Tenemos una emergencia, los motores principales están fallando, solicitamos guía de aterrizaje inmediato. La señal se cortó por un instante y luego volvió con interferencia. Recibido, repito, emergencia, coordenadas. El mensaje se perdió. Mateo golpeó la consola. No nos oyen. Elena respiró hondo. No se escucharán. Pero primero, tenemos que mantener este avión vivo. El ala derecha temblaba. Un sonido seco, metálico, les anunció que parte del revestimiento se había desprendido. En ese instante, un rayo cruzó el cielo tan cerca que lo cegó. El avión se inclinó bruscamente hacia un lado. Agarra el control secundario, gritó Elena. Ambos lucharon contra la fuerza del viento, sincronizados, sus brazos tensos como cuerdas. Durante unos segundos, el avión pareció rendirse. Pero Elena no. Vamos, viejo amigo, aún puedes volar conmigo. Susurró al avión como si hablara con un ser vivo. Y algo casi místico ocurrió, la nave se estabilizó, un poco, como respondiendo a su fe. Mateo la observó con una mezcla de admiración y temor. No sé cómo lo haces. Tampoco yo. Solo, escucho al cielo. El sonido de los motores se volvió irregular. Un rugido más fuerte anunció que uno de ellos acababa de apagarse. Quedaba uno. Solo uno. Mateo exhaló con desesperación. Si perdemos el último, caeremos como piedra. Elena respondió sin apartar la vista del horizonte. Entonces no lo perderemos. El viento comenzó a calmarse levemente, como si la tormenta también quisiera observar lo que estaba ocurriendo allí dentro. En medio de la oscuridad, un débil resplandor apareció a lo lejos. ¿Eso es tierra?, preguntó Mateo. Elena entrecerró los ojos. No, no es tierra. Es fuego. Un relámpago iluminó el paisaje y confirmó su sospecha. Abajo, en el valle, había una zona incendiada por los rayos. Si intentaban aterrizar allí, morirían. Si seguían volando sin motores, el resultado sería el mismo. La decisión tenía que tomarse ya. Elena cerró los ojos y recordó otra frase de su padre: cuando el cielo arde, busca la sombra del corazón. Entonces, sin pensarlo dos veces, viró hacia el norte. Mateo gritó: ¿qué haces? Hay un lago, recuerdo haberlo visto en la ruta. Si logramos llegar hasta allí, el agua amortiguará el impacto. Él la miró horrorizado. Eso es una locura. Lo sé. Pero es nuestra única oportunidad. El avión descendía cada vez más rápido. Los indicadores marcaban temperaturas críticas. La cabina vibraba como si fuera a partirse. Elena apretó los dientes, los nudillos blancos sobre el control. Mateo, cuando toque el agua, suelta todo. Cubre tu rostro y confía. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo.
Una lágrima se escapó del rostro de ella. No sabía si era por miedo o por la certeza de que, si sobrevivían, nada en su vida volvería a ser igual. El resplandor del lago apareció finalmente entre la oscuridad, un espejo plateado que los llamaba como una promesa. El motor restante rugió una última vez y luego, silencio. Solo el sonido del viento cortando el aire. Elena gritó, «Sujétate». El impacto fue brutal. El avión golpeó el agua con un estruendo ensordecedor. La cabina se llenó de vapor, cristales rotos y olor a metal quemado. Durante unos segundos, no hubo nada más que oscuridad. El cuerpo de Elena fue lanzado contra el tablero, pero su mente, su instinto, seguía despierto. Nadó entre el humo y la sangre, soltó su cinturón y buscó a Mateo. «Mateo. Respóndeme», gritó, golpeando los restos del panel. Un gemido respondió. Él estaba vivo. Apenas, pero vivo. Ella logró abrir la escotilla de emergencia. El aire frío del amanecer entró de golpe. Arrastró a Mateo hacia afuera, los dos cubiertos de agua y hollín, jadeando. El avión comenzó a hundirse lentamente, gimiendo como una bestia derrotada. Elena lo miró mientras desaparecía bajo el lago, y en sus ojos brilló algo más fuerte que el miedo, gratitud. Se dejó caer sobre la orilla embarrada. La tormenta había pasado. El cielo, ahora teñido de un gris suave, parecía ofrecerles perdón. Mateo murmuró con voz débil, «Lo hiciste». Elena respondió sin aliento, «Lo hicimos». Sus manos se entrelazaron. En el horizonte, el sol nacía, y con él, una nueva vida para ambos. El silencio de la madrugada fue roto por un único sonido, el de sus corazones, latiendo al mismo ritmo que el amanecer. El impacto del aterrizaje aún vibraba en los huesos de Camila cuando puso el pie en la pista. Por un segundo, el mundo pareció detenerse, como si incluso el viento estuviera conteniendo la respiración. Ella se mantuvo firme, aunque sus piernas temblaban por dentro, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina que solo ahora comenzaba a desvanecerse. Cada paso que daba resonaba con un eco distinto, uno que mezclaba cansancio, alivio y un asombro silencioso ante lo que había acabado de hacer. No levantó la vista, no buscaba reconocimiento. Solo quería un poco de aire. Un poco de tiempo para procesar lo imposible. Mientras caminaba, notó cómo los mecánicos, técnicos y pilotos abrían espacio a su alrededor. No era el tipo de distancia que se toma para evitar a alguien. Era otra cosa. Una reverencia muda. Una pausa de respeto. Casi podía sentir las miradas clavándose en su traje, en sus manos aún tensas, en su respiración pesada. Cada rostro que cruzaba parecía querer decir algo, pero nadie encontraba palabras. Y ella tampoco sabía si quería escucharlas. Muy cerca, el equipo médico retiraba al capitán Morales del F-35 que había logrado salvar. Su visión periférica captó cómo lo colocaban en la camilla con extrema delicadeza. Los paramédicos hablaban entre sí en un murmullo rápido, tenso, pero no alarmado. Signos estables, escuchó que uno decía. Era suficiente. Más que suficiente. Un peso invisible cayó de sus hombros, un peso que había sostenido sin darse cuenta durante toda la misión. Respiró hondo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones como una plegaria silenciosa. En esa fracción de segundos, mientras el sol comenzaba a descender y bañaba la pista con un tono ámbar, Camila se detuvo. Una pausa breve, casi imperceptible. Levantó una mano y tocó el pequeño crucifijo metálico que llevaba en el interior del traje de vuelo, escondido, siempre junto a su piel. No lo llevaba por superstición. No era un amuleto. Era un recordatorio. ¿De quién era? ¿De quién confiaba? ¿De quién la sostenía cuando su fuerza ya no bastaba? Sus dedos rozaron la figura sutil, y una corriente cálida subió por su brazo. No era milagro. Era fe. El capitán Morales, todavía con la conciencia intermitente, giró la cabeza hacia ella.
Los paramédicos estaban a punto de subirlo a la ambulancia cuando él levantó una mano débil, temblorosa, apenas capaz de sostener su propio peso. Uno de los médicos intentó detenerlo, pero él insistió. Señaló a Camila. Ella se acercó despacio, sin saber qué esperar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Morales abrió los labios con esfuerzo. Su voz salió rasposa, quebrada, pero cargada de una sinceridad que atravesó el alma de todos los presentes. Gracias, murmuró, respirando con dificultad, por no rendirte, cuando todos lo hicimos. El mundo se silenció de nuevo. Ni aviones, ni herramientas, ni pasos. Nada. Como si la base completa se hubiera detenido en honor a esas palabras. Camila sintió algo arder en los ojos, pero parpadeó rápido. No quería llorar. No ahora. No frente a todos. Asintió con suavidad, sin intentar hablar, porque sabía que su voz probablemente tampoco saldría. El capitán dejó caer la mano, agotado, y los médicos se lo llevaron. Ella retrocedió un paso, volviendo a encontrar su propio centro, a recuperar una parte de sí que aún estaba en el aire, allá arriba, entre las corrientes invisibles que había usado para sostener un avión a punto de caer. Cuando la ambulancia partió, el eco del motor se perdió a lo lejos. Con la partida del vehículo, una nueva ola de silencio envolvió la base, aunque ahora era distinta a todas las anteriores. Antes había silencio de duda. Silencio de burla escondida. Silencio de prejuicio. Ahora era un silencio pesado de reconocimiento. Los pilotos más experimentados, los mismos que antes cruzaban los brazos al verla, ahora mantenían las manos detrás de la espalda, con postura recta, como si estuvieran frente a un superior. Otros desviaban la mirada, no por desprecio, sino por vergüenza. Vergüenza de toda palabra, gesto o risa que habían dirigido contra ella. Camila siguió caminando, no porque supiera a dónde iba, sino porque necesitaba moverse. Si se detenía, temía que el cuerpo la traicionara y cayera al suelo del cansancio acumulado. Sin embargo, a cada paso, escuchaba algo nuevo, respiraciones que se contenían, murmullos que se apagaban, botas que retrocedían discretamente para abrir espacio. Nadie se atrevía a tocarla. Nadie se atrevía a interrumpirla. Era como si el aire alrededor de ella hubiese cambiado de densidad, cargado ahora de un respeto que jamás había conocido. Finalmente, se detuvo cuando llegó a la sombra del hangar. Allí, protegida del sol y de los solares, apoyó una mano contra la pared metálica y se permitió un respiro más profundo. Sus dedos, aún rígidos por el esfuerzo de los controles, temblaron un poco. Cerró los ojos. Y en ese instante, sin ruido, sin voces, sin caos, habló. No fui yo, susurró, casi sin sonido. Fuiste tú. Las palabras salieron tan suaves que ni ella misma esperaba escucharlas. No eran una frase para los demás. No eran una declaración pública. Era íntimo. Verdadero. La confesión de alguien que sabía que las manos humanas tienen un límite, pero las manos de Dios no. Sintió el peso emocional deslizarse de sus hombros, como si una puerta interna se hubiera abierto y dejado entrar luz donde antes solo había tensión. Una corriente de aire tibio cruzó el hangar, levantando sutilmente su cabello. Era una caricia suave, una señal delicada que ella interpretó como consuelo. Abrió los ojos lentamente, y en su interior, un pensamiento claro surgió, simple pero poderoso. A veces, la fe no necesita milagros visibles. A veces basta con una guía silenciosa en el momento exacto. Recordó la sensación del avión cayendo sobre ella, el vértigo, la presión en el pecho, el miedo que por un instante casi la tomó por completa. Recordó esa chispa diminuta de duda que había cruzado su mente justo antes de actuar. Y recordó cómo esa duda había sido barrida por una certeza profunda y serena. En ese punto, comprendió algo que nunca había visto con tanta claridad: Dios no la había sacado del fuego. No la había protegido mediante la ausencia de peligro. En cambio, la había guiado,
dentro de él. A través de él. Sobre él. Como si le dijera, en su idioma silencioso, no temas. Yo estoy aquí. Y allí, bajo la sombra del hangar, con los ecos de la base reviviendo poco a poco a su alrededor, Camila Torres, la piloto que todos habían llamado cobarde, entendió que esa misión no había sido su prueba final, sino apenas el comienzo de algo mucho mayor. El silencio que envolvía la base comenzó a deshacerse lentamente, como si el mundo retomara su ritmo después de haber sido testigo de algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Motores distantes volvieron a rugir, herramientas metálicas chocaron suavemente entre sí, y voces dispersas comenzaron a llenar el aire. Pero incluso en medio del regreso a la rutina, algo había cambiado para siempre. Era como si todos caminaran con una nueva conciencia, como si el viento llevara consigo el remanente de un milagro que no se atrevía a desvanecerse del todo. Camila permaneció en la sombra del hangar por unos instantes más, permitiendo que el ruido creciente la envolviera sin tocarla realmente. Estaba allí, pero al mismo tiempo no. Su mente seguía suspendida entre las nubes, entre los recuerdos vívidos del vuelo, del vértigo del descenso, del momento en que controló no solo su avión, sino otro que caía como una piedra desde el cielo. Cerró los ojos y volvió a sentir las vibraciones del motor, el temblor del metal, la presión del casco sobre su cabeza, el sudor frío recorriendo su espalda. Y luego, la calma. Esa calma que no pertenecía al mundo humano. Respiró profundamente y abrió los ojos. El crucifijo, escondido bajo su traje, aún descansaba contra su piel, emanando un calor suave, casi imperceptible. Era suficiente para recordarle que no estaba sola. Nunca lo había estado, aunque a veces hubiera sentido que sí. Ajustó las correas del traje, enderezó los hombros y salió del hangar. Era hora de enfrentar lo que viniera después. Al poner un pie nuevamente bajo la luz, notó un grupo de pilotos reunidos a varios metros de distancia. Habían formado un semicírculo espontáneo, como si no supieran si acercarse o mantenerse al margen. Algunos sostenían los cascos contra el pecho, otros los tenían bajo el brazo. Nadie hablaba. Nadie se movía. La simple presencia de Camila hacía que el aire se cargara de una mezcla indescriptible de respeto, vergüenza y algo que se le parecía al arrepentimiento. Apretó los labios, sin planear decir nada. No era de discursos. No era de explicaciones. Había sido juzgada durante mucho tiempo, y aunque esas miradas silenciosas significaban una victoria moral, no buscaba gloria. Pero antes de poder alejarse, uno de los pilotos dio un paso adelante. Era Vargas, uno de los que más abiertamente se había burlado de ella en el pasado. Un hombre de rostro cuadrado, mandíbula rígida, y una reputación impecable, excepto en lo que respectaba a su manera de tratarla. Camila se preparó mentalmente para cualquier cosa. Vargas respiró hondo, levantó la vista y la sostuvo con una mezcla de respeto y humildad. Torres, dijo finalmente. No tengo excusas. Ella no respondió. Lo miró con serenidad, esperando que continuara. Te juzgamos mal. Dijo juzgamos, no juzgué. Se incluía, pero también incluía a todos los demás. Pensamos que eras débil. Que no estabas hecha para esto. Que, bajó la mirada, avergonzado, que no tenías lo que había que tener. Camila permaneció inmóvil. Todos vimos lo que tuviste antes que nosotros, continuó. Vimos que estabas exactamente donde debías estar. Hubo un murmullo leve detrás de él. Nadie se atrevía a contradecirlo. Ella sintió algo apretarse en el pecho, no por orgullo, sino por alivio. Por fin, no tenía que demostrar nada. No tenía que luchar por un espacio que siempre había sido suyo. Aún así, no quiso prolongar la escena. Dio un paso hacia adelante, cruzando el grupo. No necesitaba palabras. Su silencio hablaba más alto que cualquier discurso. Y, sorprendentemente, ellos se hicieron a un lado sin que ella lo pidiera.
Era la primera vez que la base entera se abría así para ella. No por obligación. No por apariencia. Sino por convicción. Caminó hacia la sala de preparación, donde se quitó el traje de vuelo con movimientos lentos, concentrados. Cada pieza que dejaba sobre el banco parecía un testimonio de la batalla, no solo de la misión, sino de todos los días anteriores, de todas las veces que había dudado, llorado, rezado, insistido. Se recogió el cabello con un gesto automático y se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta no era la misma que había entrado en aquel hangar silencioso horas antes. Sus ojos tenían un brillo distinto. No era soberbia. No era desafío. Era paz. Una paz profunda, nacida no de la admiración ajena, sino del conocimiento íntimo de que había sido instrumento de algo mayor. De que había respondido a un llamado que no todos escuchan y menos aún atienden. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se giró. Era el comandante Salinas. Hombre severo, firme, que rara vez mostraba emociones. En sus ojos había un cansancio que no era físico. Torres, dijo, con un tono más suave del que jamás le había oído. Morales está estable. Preguntó por ti en cuanto despertó. Camila sonrió apenas. Me alegra saber que está bien, señor. Salinas asintió, luego la observó con una expresión que mezclaba orgullo y sorpresa. Hoy hiciste algo que ninguno de nosotros hubiera tenido el valor de intentar, admitió. Y lo hiciste sola. Ella negó suavemente con la cabeza. No estaba sola, señor. El comandante abrió la boca para responder, pero decidió no hacerlo. No había argumento posible contra algo que se veía tan claro en sus ojos. La inclinó la cabeza en un gesto de respeto que jamás antes le había dedicado y se retiró. Camila quedó nuevamente sola. Se sentó en el banco, respiró profundamente y dejó que el silencio la envolviera una vez más. Allí, en esa quietud, las palabras que cerrarían su historia, su misión, su transformación, surgieron sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando el instante preciso para revelarse. A veces, Dios no te quita del fuego. Murmuró, dejando que la frase se expandiera en el aire. Miró sus manos. Recordó el avión cayendo. Recordó la fuerza que no era suya guiando cada movimiento. Te enseña a volar entre las llamas. Sonrió con una mezcla de humildad y gratitud. No necesitaba nada más. No necesitaba aplausos, ni medallas, ni homenajes. Su mayor recompensa era saber que, en el momento de la prueba, había escuchado la voz correcta. Y que esa voz la había llevado exactamente donde debía estar. Salió de la sala con pasos firmes, lista para lo que viniera. Porque ahora lo sabía con absoluta certeza. La fe no se grita. La fe se demuestra. Y ese día, sobre el cielo ardiente, ella había demostrado la suya.